Todos deben haber oído hablar de que las hamburguesas de McDonald's son preparadas a partir de lombrices. Suena un poco asqueroso, pero es sabido que estos anélidos tienen una buena fuente de vitaminas. Lo que traigo hoy es más raro aún. Todo comenzó debido a una publicación en la página web de la Universidad Estatal de Michigan. La noticia aseguraba que la carne que utiliza McDonald's para sus hamburguesas proviene de unos auténticos bultos sin patas y sin cuernos, que son alimentados por medio de tubos conectados a sus estómagos y que de hecho no tienen huesos, sino un poco de cartílagos que nunca llegan a desarrollarse. Quienes los han visto, aseguran que son cosas muy desagradables, pues además de permanecer inmóviles toda su vida, no tienen ojos, ni cola y prácticamente no tienen pelo. De hecho, su cabeza es del tamaño de una pelota de tenis y lo único que sobresale es lo que les queda de boca. La manipulación genética de la cual son resultado, los convierte en verdaderas cosas inanimadas con una horripilante apariencia gelatinosa. Cuando el gobierno intentó obligarlos a retirar de sus anuncios, que sus hamburguesas tenían carne de res, ellos argumentaron que en latín res significa cosa, y que ellos producían carne de cosa, por lo que argumentaron que sí podían decir que era carne de res. Por eso, McDonald's se permite el lujo de anunciar que lo que le meten a sus hamburguesas es 100% carne de res, o sea carne de cosa, es decir, de esas cosas que se sabe hacen crecer en establos y con procedimientos de dudosa ética. Pero nunca verán que exista ninguna leyenda o anuncio en donde McDonald's diga que la carne que utilizan es de ganado vacuno, que es el nombre apropiado para designar genéricamente a toros y vacas. Lo peor de todo esto, no es que McDonald's utilice la manipulación genética para lograr mayor producción, sino que dicha carne produce efectos secundarios en la salud. Las sustancias y toxinas que desarrollan las cosas que cría McDonald's, producen con el paso del tiempo daños irreversibles en la salud. Los primeros efectos se sienten al día siguiente de haber comido hamburguesas de McDonald's. Gran cantidad de personas sufre de indigestión y colitis. Pareciera que esos síntomas son intrascendentes, pero con el paso de los años, los efectos secundarios reales e irreversibles se manifiestan. Es un fenómeno similar al SIDA, ya que se incuba y permanece escondido durante muchos años, hasta que poco a poco va mostrando sus efectos perniciosos. Aunque todavía no existe un número grande de personas afectadas, se ha sabido que en lugares como Canadá, Australia y por supuesto Estados Unidos, grupos de científicos especializados en la materia, relacionan al consumo de hamburguesas de McDonald's con el síndrome de Alzheimer, entre otros muchos padecimientos cuyo origen parecía no estar relacionado con otras causas. Las autoridades de la universidad se disculparon por la noticia y declararon que todo habría sido una broma de un hacker. Obviamente que si los responsables de McDonald's aportan un pequeño porcentaje de sus ganancias a la universidad, esta se retractaría de cualquier anuncio e inventaría cualquier excusa tonta. Además se encontró que la carne de cosa es alimentada con cadáveres muertos de la misma especie. Según dice la leyenda urbana, el canal oficial del estado de Indiana realizó hace un tiempo el reportaje de un caso insólito. Se trataba del payaso Ronald perteneciente a una de las tantas tiendas McDonald's en México. Al parecer, durante una noche, dos individuos iban a tomarse una foto junto al muñeco del payaso que se encontraba en una banca como decoración. Uno de los individuos se sentó al lado del payaso con el propósito de que su amigo le tomara una foto junto al muñeco. De pronto, y de la nada, el sujeto a ser fotografiado expresó: "Estoy muy cansado", mientras terminaba un bostezo, cuando para sorpresa de su compañero y él, el payaso habló: "Yo también", en tanto, bajaba su pierna y el brazo de la banca. El tipo al lado sufrió un infarto al instante, posiblemente por la impresión, mientras su compañero corría a relatar el suceso con desesperación a quienes se encontraba en su camino antes de caer en coma. Las autoridades de México decidieron investigar el caso, revisando la cámara de seguridad del McDonald's susodicho, confirmando los movimientos del payaso y la veracidad del hecho. Incluso, para alimentar la sorpresa general, se encontraron más detalles.
Al revisar las grabaciones de noches anteriores, pudieron observar al payaso levantándose completamente de la banca. Tras este extraño e inexplicable incidente, se dice que el director de la cadena de McDonald's dio la orden de retirar a todos los payasos Ronald McDonald's del país, mandándolos a incinerar, razón por la cual actualmente no se encuentran muñecos colocados en la banca. Se desconoce el paradero y la situación actual de los individuos involucrados desde entonces. Regresaba agotado de una larga conferencia de trabajo. Era tarde y quería ir a mi casa, pero no soportaba el hambre. Así que conduje hasta una hamburguesería McDonald's. Estacioné mi camioneta. Solo había 2 autos más. Al entrar, una familia de 3 personas ya se retiraba. El lugar quedó vacío. Supuse que el otro auto era del empleado. Su placa ponía David. Me acerqué para ordenar. David parecía cansado. Se había quitado la gorra y se le veía aquel pelo negro con cola de caballo. Como necesitaba algo ligero, pedí ensalada. Después, me senté en un sillón junto a la ventana y vi los autos pasar. El joven me avisó cuando la orden estuvo lista. Al tomarla me sonrió. Mientras comía la ensalada, sentí cada vez más cansancio y pesadez, hasta que me desmayé. Desperté con dolor de cabeza. Me habían atado a una cama de cirugía. Estaba a oscuras. Olía a basura y comida putrefacta. Todo se aclaró al encenderse una luz. Parecía un sótano. Una mujer de mediana edad se encontraba inconsciente. Había sangre en las paredes. Se oyeron pasos. David sonreía como maníaco y murmuraba otro. Se acercó con un carrito con cuchillos e instrumentos de cirugía. Como eres nuevo, te haré una demostración. No entendía qué pasaba. Se acercó a la mujer y la desvistió. Entonces, cogió un cuchillo y cortó una silueta en su cuerpo y tiró el trozo de piel al suelo. Hizo cortes en sus órganos que no podía ver por el ángulo en que me hallaba. Se me ocurrió una idea. Empujé mi brazo entre el cinturón que lo sostenía y agarré una pequeña sierra circular que estaba en el carrito. Qué bueno que no pediste una hamburguesa. Ya se nos acababa la carne, y no quería hacer esperar a un cliente. Sentí náuseas. Prendí la sierra con el botón rojo que tenía y corté el cinturón de mi mano. Liberé mi extremidad y le arrojé la sierra a David, cortándole sus labios. Se retorció de dolor en el suelo, chorreando y escupiendo sangre. Aflojé el cinturón de mi mano izquierda y de mis pies. David maldecía y gritaba por ayuda. Así un cuchillo del carrito y lo apuñalé en su pecho. Hubo un silencio. El intestino delgado de la mujer yacía en un moledor de carne manual y había sido parcialmente molido. Vomité. No obstante, no podía hacer nada para ayudarla. Salí del restaurante y entré en mi camioneta. Mi ropa estaba manchada de sangre. Miré mi reloj. Era de madrugada. Necesitaba volver a casa y relajarme. Conduje hasta ella, me duché y me dormí. Estoy seguro de que has oído hablar de la organización benéfica Ronald McDonald House. Proporcionan viviendas para las familias de los niños enfermos cuando están en el hospital. Parece bastante inocente, ¿no? Bueno, hay otra cara de esta organización. Hay otro tipo de casa de Ronald McDonald, una que mucha gente no conoce. Hay una en la mayoría de las grandes ciudades. No vas a encontrarla si la buscas. No tiene una dirección. No tiene un letrero sobre la puerta. Incluso no tienen ventanas. No, la única manera de encontrarla es que seas llevado a ella. Así es como yo la encontré. Nunca he conocido a mis verdaderos padres. He estado dentro y fuera de las familias de acogida de grupo aquí en Detroit desde que era un niño. Tengo 15 años ahora, y yo soy lo que ellos denominan como un chico malo. Siempre causando problemas, siempre siendo expulsado y colocado con otro bonachón desprevenido que piensa que me puede ayudar. Yo siempre demostrando que está equivocado. Mi trabajador social se sentó en la mesa negra de metal, parecía estar agotado. Sobre la mesa entre nosotros había un sobre marrón grueso de tamaño carta, mi expediente.
Bueno, tu reputación te ha precedido, dijo, y ahora solo tienes dos opciones, la escuela militar en Lansing, o la casa de Ronald McDonald, que milagrosamente me ha autorizado para su aceptación. Yo no tengo la paciencia para sargentos y estarme despertándome a la madrugada todos los días. Además, ¿qué tan malo podía ser un centro de reinserción que lleva el nombre de un payaso de comida rápida? La casa de Ronald McDonald, pensé. Oscuras nubes se alzaban sobre mí en el día que me metí en la parte posterior del coche de mi asistente social. Pocas pertenencias eran una mochila y la ropa en mi espalda. Eso es todo lo que pude tomar. Una de las pocas significantes que tenía era un álbum de fotos, lleno de fotografías de todas las familias que me habían adoptado. Fue agradable para recordar los pocos momentos buenos. He tenido un par de casos que pasaron por la casa de Ronald McDonald, dijo el trabajador social desde el asiento delantero. Las cosas han ido tan bien para los niños, nunca tuve que transferir en ningún otro lugar. De hecho, la casa se hizo cargo de su expediente y de todo. Fuimos en coche hasta el centro de Detroit, más allá de todos los puntos de referencia familiares. Me habían echado de una casa de acogida a las afueras de la ciudad porque me colé en el centro de Detroit con algunos niños del vecindario para robar en un bar de mala muerte. Buenos tiempos. Bueno, aquí estamos. El coche se detuvo. Miré por la ventana. Habíamos aparcado delante de un gris edificio alto, sin ventanas, intercalado entre dos naves industriales en una calle estrecha de la ciudad. Me di cuenta de que había una dirección en el edificio a mi izquierda y uno a la derecha, pero ninguno en el edificio que tenía enfrente. Ni siquiera una señal. ¿Estás seguro?, le pregunté, vacilando mientras abría la puerta del coche y salía del asiento trasero. Me eché la mochila al hombro, aferrándose con fuerza a la correa, y seguí al trabajador social hasta las puertas de metal sin ventanas. Apretó un timbre y habló con alguien en el interior, entonces las puertas hicieron un clic y se abrieron de par en par. Tan pronto como las puertas de metal se cerraron detrás de nosotros, me di cuenta del silencio absoluto. Era ese tipo de silencio que es tan opresivo y vacío que casi te ensordece. Al otro lado del vestíbulo débilmente iluminado, había una ventana de cristal con una persona dentro. Una secretaria. Ella se dio la vuelta, escribiendo algo con atención. Caminamos hacia la ventana. El trabajador social sonó una campana en el mostrador, y la secretaria se dio la vuelta. Tenía la cara pintada como un payaso. Al igual que Ronald McDonald, de hecho. Incluso tenía el pelo corto y rizado de color rojo. Mientras que llevaba un vestido blanco de enfermera. Quería reírme de lo extraño que era, pero no pude. Un escalofrío me recorre en la espina dorsal. Vi cómo la enfermera y mi asistente social interactuaba. El papeleo se pasó a través de la ventana. El trabajador social deslizó mi expediente a través del cristal, ya que la enfermera le deslizó unos papeles para firmar. Como mi asistente social firmó los papeles, la enfermera me miró. Su sonrisa debería haber sido cálida y acogedora, pero todo lo que vi en sus ojos era el hambre. No puedo quedarme aquí, balbuceé en voz alta, llévame a la escuela militar en Lansing. Por favor. ¿Cuál es el problema, cariño?, dijo la enfermera con la voz apagada ligeramente por copa. ¿Le tienes miedo a los payasos? La miré a los ojos y se notaban hambrientos. Ahora había un brillo malicioso mientras se reía. Mi asistente social también se rió y dijo, ahora no pierdas la calma. Tú odias la escuela militar. Además, esto será bueno para ti. Sí, dijo la enfermera, esto va a ser bueno para ti. Antes de que pudiera protestar, oí una slam detrás de mí. Me di la vuelta solo para ver una puerta abierta en la esquina más alejada de la entrada, a la izquierda de la ventana de recepción. No había nadie allí, solo una luz blanca y cegadora. A continuación, las sombras aparecieron estridentes. La risa hacía eco y crecientes sombras a lo largo de la pared interior de la puerta. Oh, dijo el trabajador social, aquí viene el comité de bienvenida. Mientras miraba con horror, agarrando la correa de mi mochila, mi asistente social me dio una palmadita en el hombro por última vez. No te preocupes, amigo. Será diferente esta vez. Te sentirás como en casa aquí, lo prometo. Se dio la vuelta para irse. ¡No!, dije con desesperación, no me puedes dejar aquí. Tengo que irme. Nunca me gustaron los payasos. Y con eso, me dejó allí. Las puertas de metal se cerraron detrás de él, y yo estaba solo. Me enfrenté a la puerta abierta al lado de la recepción nuevamente. Las sombras casi habían entrado en la habitación y la risa penetrante llenaba el vestíbulo con el sonido. Corrí hacia la puerta principal. Golpeado, tirando, empujando, incluso gritando por ayuda.
Gritaba por mi asistente social, gritaba para cualquier persona, por favor, Dios. Me volví hacia la enfermera tras el cristal. Ella me sonreía de nuevo. Y luego entraron sin parar de reír. Todo un grupo de enfermeras con la cara de payaso y el pelo rojo. Algunos hombres, algunas mujeres, pero todos con el maquillaje horrible de Ronald McDonald. Y en la penumbra del vestíbulo, pude ver el destello de herramientas de metal en sus manos. Luego llegaron más enfermeras conduciendo una mesa de metal hacia mí. Vete a la mierda, no me toques, grité. Golpeé a la puerta de metal de nuevo, sáquenme de aquí. Me rodearon. Agarrándome como si fuera un animal, riendo frenéticamente. Le di una patada a uno de ellos y se retorció. Me pusieron en la mesa rodante y me ataron. Miré a mi alrededor salvajemente. Estaba rodeado. Déjenme ir, grité, retorciéndome y tirando de las correas. Ellos me arrastraron por la puerta abierta y por un pasillo blanco aparentemente interminable. Se rieron y rieron y rieron. Agitaron sus escarpelos brillantes, máquinas de afeitar y agujas a escasos centímetros de mi cara. La última cosa que recuerdo, antes de que uno de ellos finalmente me inyectara, fueron las manos con guantes. Las introdujeron en mi boca para distorsionarme la expresión. Querían forzarme a reír. Sentí un aliento rancio en mi cara, y el susurro. Una voz pervertida decía las palabras: nos encanta verte sonreír. Entonces, escuché la risa maniática que parecía deformarse y relajarse como un tocadiscos apagándose. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, yo estaba cegado por las luces brillantes de arriba. Cuando conseguí divisar mejor miré a mi alrededor. Había paredes blancas y altas, cubierta de marcas de arañazos y manchas. Una pequeña fuga en la esquina del cuarto. Un pequeño baño tal vez. Una puerta sin ventanas. Y en el suelo junto a la puerta, mi mochila. Traté de sentarme. Me dolía el cuerpo y el momento en que me senté en posición vertical, mi visión empezó a girar. Me pregunté con qué diablos me habían drogado. Me di cuenta de que estaba temblando. Miré hacia abajo. Ya no llevaba mi ropa. Llevaba una bata de hospital rasgada y sucia, de color amarillo brillante con un patrón de rayas rojas. Nada debajo. Escuché sonidos apagados de algún lugar del edificio. Sonaban como gritos. Traté de levantarme, pero no podía mantener el equilibrio. Mi visión estaba comenzando a estabilizarse, pero mi cuerpo todavía se sentía como el caucho. Caí de rodillas y me arrastré hasta mi mochila. Pero antes de llegar ahí, traté de abrir la puerta. Estaba cerrada. Me dejé caer al suelo al lado de mi mochila. Y todo lo que quedaba en el interior era el álbum de fotos. Se habían llevado mis cuadernos y lápices y mi teléfono celular. Por supuesto que sí. Abrí con cansancio el álbum de fotos. Pero en vez de las fotos de las familias con las que alguna vez estuve, las fotos que había guardado para recordar, así fuese por poco tiempo a pesar de que sabía de que no iba a estar ahí por mucho tiempo, en lugar de esas fotos, eran fotos de una escena de crimen. Y en cada una de ellas, reconocí a las familias con las que me hospedé. Mis antiguos hogares de guarda, todos brutalmente asesinados. Mi corazón se aceleró y mi estómago se revolvió. Empecé a pasar las páginas más rápido. Cada página, una foto, una nueva familia, una nueva carnicería. Reconocí la cara y la parte interior de sus hogares. Había vivido con toda esta gente. Y ahora estaban todos muertos. Llegué a las últimas páginas. Una foto de una casa en la noche. A continuación, una ventana de esa casa. Luego dentro de la casa, un pasillo oscuro con la luz viniendo de una puerta. A continuación, una foto de mi asistente social, cepillándose los dientes en el espejo de su cuarto de baño. A continuación una foto de él mirando a la cámara con horror. A continuación, una foto del trabajador social, desnudo, cubierto con su propia sangre. Estaba muerto. Llegué a la última página. Había algo escrito en el interior del plástico en 3 palabras. Usted nunca existió. Sentí bilis en el estómago. Tiré el libro al suelo y me arrastré hacia el agujero cercano, y vomité. Ellos tenían razón. Si todas las familias que me acogieron estaban muertas, era como si nunca hubiesen existido. Oí gritos débiles a la distancia. Sabía que tenía que salir. Me limpié el vómito de mi cara con mi bata de hospital y me arrastré de nuevo hacia mi mochila. Esperemos que no hayan tomado mi arma secreta. Abrí la cremallera del bolsillo delantero y metí la mano en el fondo, mis dedos rasgaron el tejido. Y en efecto, allí estaban, atrás de las costuras de la bolsa, era casi indetectable. Los pins que usé para abrir cerraduras. Te lo dije, soy un chico malo. Me apoyé en la puerta y escuché.
Podía oír pasos que se acercaban. Pero tan pronto como habían venido, se desvanecieron en la otra dirección. Yo sabía que tenía que trabajar rápido. Así que sacudí el mango con una mano y cogí la cerradura con la otra mano. Fue demasiado simple. Sujetando el picaporte. Poco a poco me puse de pie. Al fin pude mantener el equilibrio. Tiré lentamente la puerta para acabar de abrirla y sin previo aviso en la rendija o en la abertura o como quieran llamarla. A solo centímetros se hallaba una enfermera payaso de espaldas. Mi corazón casi se detuvo. Pero afortunadamente no se giró. Siguió su camino sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Asomé la cabeza por la puerta. Pasillos blancos aparentemente interminable en ambas direcciones era lo único que podía ver. Los gritos distantes eran más fuertes ahora, viniendo de todas partes. Tomando una respiración profunda, salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. Decidí ir a la derecha. Iba pasando por las puertas y cada una era idéntica a la otra, escuchaba gritos y sollozos tras cada una de ellas. Me detuve por un momento en una puerta. Y escuché el llanto de un niño dentro. Yo sacudía la manija para ver si podía liberarlo, pero era inútil, estaba cerrada. Seguí en movimiento, mirando detrás de mí cada pocos segundos para asegurarme de que no hubiesen enfermeras en el pasillo. Luego llegué a un conjunto de puertas dobles. Y me detuve por un momento. La palabra zona de juegos estaba escrito letras finas a través de la anchura de las dos puertas. Oí muchos gritos viniendo de allí. Y la risa, la estridente risa de las enfermeras. Me estremecí. Tenía miedo de averiguar qué tipo de tortura estaba sucediendo dentro de esa zona. Y yo bien sabía que tenía que seguir adelante. Entonces vi una puerta más adelante con un símbolo de la escalera. Me dirigí a ella. Cuando abrí la puerta, miré detrás de mí y vi a dos enfermeras de payasos que salían de la sala de juegos. Sus trajes blancos estaban cubiertos con restos de sangre. Y rápidamente me encerré en el hueco de la escalera, esperando que no me hubiesen visto. Las escaleras estaban en penumbra, con paredes de cemento y verjas oxidadas. Miré hacia atrás en la puerta que acababa de cerrar. Y vi que tenía el número 5 marcado en rojo. Así que supuse que debería estar en el 5.º piso. Así que decidí que si quería salir tenía que llegar al piso 1 o tal vez más allá. Cada paso que daba provocaba un eco enorme cuando comenzaba a bajar las escaleras. Y ya no podía oír los gritos. Solo un zumbido bajo y profundo como las pipas en las paredes. Fue un respiro. Finalmente llegué a la puerta número 1. La escalera parecía descender unos cuantos pisos más bajos, pero preferí permanecer allí, y poco a poco me asomé por la puerta. Y vi solo pasillos blancos, no había enfermeras que pasaran por ahí. Hasta ahora, todo bien. Entré por el pasillo, y me di cuenta de que no podía oír a nadie gritando en este pasillo. Solo el zumbido de las bombillas de luz del techo. Llegué al final del pasillo y se encontraba otro conjunto de puertas dobles. Esta vez con una gran cruz roja en el medio. Pegué la oreja a la puerta. Y todo lo que oí fue un proceso lento de engranajes y pulso rítmico, como el de una máquina en funcionamiento. Y débilmente un sonido pitido como se escuchaba en la habitación de un hospital. Sabía que no debía abrir la puerta, sabía que no era la salida, sabía que tenía que seguir buscando. Pero simplemente tenía que verlo. Así que giré la manija. Y esta no estaba cerrada con llave. Miré el interior. Era una habitación blanca cavernosa. Las luces fluorescentes parpadeaban y zumbaban. Y podía ver cables colgando por todas partes. Y. ¿Qué es lo que colgaba en el techo? Eran filas de niños en batas de hospital como la mía, unidos a cruces de madera blanca colocadas sobre el techo. Literalmente estaban crucificados. Se quedaron en silencio. Sus cabezas se inclinan hacia adelante, con los ojos bien cerrados y mirando a la nada. Algunos parecían temblar un poco, pero la mayoría parecían estar altamente tranquilos. Las cruces se balanceaban hacia adelante y hacia atrás muy ligeramente. Y los cables colgantes, no eran cables, eran tubos intravenosos conectados a las muñecas de los niños. Succionándoles la sangre. Casi vomité de nuevo al verlo. Y en el centro de la sala, en medio de las filas de cruces que cuelgan, pude ver de dónde provenía el sonido de las pulsaciones rítmicas de antes. Provenía de un cilindro de acero, que parecía ser donde se almacenaba la sangre. Abrí la boca para gritar. Para gritar de ira. Pero todo lo que pude decir fue, ¿qué demonios? Fue entonces cuando las alarmas comenzaron a sonar fuerte, sonaban como las sirenas del infierno. Y a estas alturas era posible que me encontrara allí. Así que cerré la puerta y miré frenéticamente el pasillo para ver si alguien se acercaba.
No hay signos aún. Corrí por las escaleras, y tan pronto como entré en el hueco, oí las carcajadas viniendo de arriba, haciéndose eco y reverberando en toda la escalera. Están muy cerca, bajé las escaleras lo más rápido que pude. Debo haber bajado otros 3 pisos antes de llegar al sótano. Me encontré corriendo por un pasillo de alcantarillado muy oscuro, con pequeños focos de luz cada 10 metros o menos. El olor a decadencia y a carne podrida se hizo más y más picante conforme procedía. Seguía escuchando la risa detrás de mí. Me las arreglé para mirar atrás y pude ver a un grupo de enfermeros corriendo a toda velocidad. Corrí, saltando cadáveres apilados y todo lo que estuviera en medio. No podía parar. No podía pensar en otra cosa que escapar. Observé a mi alrededor y en una esquina se hallaba una escalera de metal que me era difícil de distinguir a lo lejos. Así que subí hasta que mi cabeza golpeó el techo. Debajo de mí, las sombras y las risas se acercaban. Sus pasos se hicieron lentos. Estaban cerca y ellos lo sabían. Empujé la compuerta encima de mí. Los payasos estaban debajo de mí, riendo y agitando sus escalpelos. Algo me cortó la pierna. Grité y empujé la pesada compuerta por última vez. El techo se dio como una tapa de alcantarilla y se estrelló en el asfalto. Salí y frenéticamente empujé la tapa de registro de nuevo sobre el agujero, bloqueando la risa de las enfermeras payaso de abajo. Me quedé inmóvil, estaba increíblemente cansado y la lluvia caía sobre mi piel. El cielo de la noche turbulenta era una vista agradable. Miré a todas las direcciones posibles. Edificios abandonados, cristales rotos, sin luces, sin coches. No había señales de vida en lo absoluto. Escuché la sirena de la policía en algún lugar de la distancia. Después solo silencio. Me puse de pie. Y el dolor atravesó mi pierna. Miré hacia abajo y vi la herida en el tobillo, donde una enfermera payaso me había cortado. Desgraciados. Hice lo mejor que pude para mover mis piernas y comencé a caminar. Hola, grité al aire. La única respuesta fue el sonido lejano de un trueno. Alguien ayúdeme, por favor. Mi pie cayó sobre algo suave y blando. Miré hacia abajo. El periódico. La mayor parte de la tinta se había desvanecido, pero era capaz de distinguir la fecha. Julio 13, 1992. Se me cayó, no tenía fuerza ni tiempo para eso. ¿Alguien me oye? Por favor, cualquier persona, por favor. Mis palabras se desvanecieron en sollozos delirantes. Me quedé quieto por un momento. La lluvia había empapado mi bata de hospital. Me estremecía cada vez que el viento soplaba. Entonces, vi una luz en la distancia. Era una gran M amarilla en el cielo. Un McDonald's. Por supuesto. Fui hacia el restaurante, y cuando llegué al McDonald's vi que más allá de la M, el resto del edificio estaba completamente a oscuras. Me acerqué con cautela hacia las ventanas rotas y miré en la oscuridad. Me fijé bien y contemplé la zona de juegos. 10 estructuras con tubos de colores para que los niños las atravesaran. Sentado en uno de los bancos pude ver a una figura familiar. La estatua de Ronald McDonald. Ya sabes, aquel en el que te puedes sentar a su lado y parece que él tiene su brazo alrededor de tus hombros. Todo niño lo ha visto. Me estremecí al verlo, y las puertas se abrieron. Yo entré para resguardarme de la lluvia. Me di cuenta de que la decoración no era como el McDonald's que se ve hoy en día, el moderno. Esta seguía siendo el mismo que era en los años 80, con las cabinas de plástico blancas y cortinas rojas y amarillas. El viento parecía susurrar a través de las ventanas. Pude ver algo en el mostrador de la entrada. Un rectángulo negro. Me acerqué. Era una computadora portátil. Dejé escapar una risa suave y delirante. Ya sabía lo que tenía que hacer, así que tomé el portátil y lo llevé afuera, me senté al lado de la estatua del payaso. Abrí el portátil y me puse a escribir esta historia. La lluvia hace sonar las tejas, pero no me importa. No hay nada más que hacer que no sea esperar. Porque en caso de que no lo haya mencionado en todo este tiempo, les diré que ya hace unos minutos lo he estado notando por el rabillo de mi ojo. Ronald está tratando de mirar por encima de mi hombro. Se está riendo ahora. Estoy seguro que muchos de ustedes han estado en un recién remodelado McDonald's. Posiblemente uno con un café. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué comenzaron la remodelación de los restaurantes en el primer lugar? El primer café en los Estados Unidos apareció en Chicago, en mayo de 2001.
Y ese fue solo el comienzo. Ahora en los últimos 5 años, McDonald's ha remodelado todos sus restaurantes en América. La mayoría de ustedes podría incluso estarse preguntando cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que pusiste un pie en un viejo McDonald's. Pregunta a alguien que sepa sobre marketing, escucharás algo extraño. McDonald's ha perdido mucho dinero en esto. Es un hecho. El nuevo amueblado no está atrayendo más clientes y el McCafé no puede vender café barato y sacar algún beneficio de eso. Tan solo echa un vistazo a los precios de Starbucks y sabrás de lo que habló. Los interesados dicen que desean un ambiente más adulto. Una imagen con más clase para la América con más clase. Respuesta incorrecta. Googlea ahora mismo. ¿Cuál es el grupo de edad objetivo McDonald's? Los niños y adolescentes, por supuesto. Siempre han sido ellos. Así que, ¿por qué empezar todas estas remodelaciones? ¿Por qué una de las corporaciones más grandes de América gasta billones en una estrategia de marketing tan terrible? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Vamos a empezar con las áreas de juego. Si recuerdas bien, casi nunca había 2 áreas de juego idénticos en 2 McDonald's. Algunos de ellos eran muy divertidos. Yo lo sé, tenía algunos favoritos. Algunos de ellos también eran realmente peligrosos. La primera joya que pude encontrar había sido un área de juegos con carrusel en Lancaster, Pensilvania, en la década de 1980. El lugar consiguió ser cerrado pocos meses después de su apertura. Poca información fue dada acerca de por qué lo habían cerrado. El lote ha estado en venta desde entonces. Si encuentras a los contactos adecuados en Lancaster, creo, puedes ser capaz de leer algún artículo que no fuera hecho para imprimirse. Los niños jugaban en el carrusel, de la manera en que se supone deberían jugar, te imaginarás. Son niños, así que por supuesto sabrían cómo hacerlo. Bueno, un día algunos cuantos niños lograron arrastrarse debajo de esa cosa, pero nunca lograron salir. Todo el incidente fue tan fuertemente custodiado por el Departamento de Relaciones Públicas de McDonald's, por lo que tendrías problemas en encontrar a una sola de las personas que estuvo ahí durante toda esa tarde. El único testigo que alguien pudo hallar, dijo esto. Cuando se metieron debajo, algunos padres comenzaron a gritar por ayuda. Entonces sucedió algo a las luces. El carrusel era cada vez más brillante y la música se volvió ensordecedora. Salí corriendo del edificio cuando la máquina comenzó a humear, pero volví a mirar por la ventana para ver si los niños estaban bien y los empleados. Estaban allí de pie, detrás las cajas registradoras. Parecía que estaban esperando clientes. Historias extrañas han salido de allí a través de los años. Informes de niños hundiéndose en piscinas de pelotas, que solo deben tener un pie de profundidad. Madres que buscan en los juegos tubulares a sus hijos, y solo encuentran un par solitario de calcetines. Pero las áreas de juego tuvieron solo una fracción de todos los incidentes. De vuelta en 1996, en Knoxville, Tennessee, había un hombre de negocios, alrededor de los 40 años de edad, quien entró a los sanitarios de un McDonald's y permaneció allí durante 7 horas. Los clientes señalaron que se negó a abandonar el sitio. Finalmente llamaron a la policía y se las arreglaron para romper la puerta. Él fue retenido por paramédicos ya que no dejaría de buena gana el sanitario. A medida que lo sacaron de la cabina, comenzó a gritar: "Llévame de vuelta. Quiero volver". Pero en el momento en que salió del restaurante se desmayó. No recordaba haber ido a un McDonald's el día del incidente. El restaurante fue cerrado antes de que alguien pudiera inspeccionar el baño en que se había encerrado el sujeto. Sin embargo, cualquiera de las personas que utilizaron el baño ese día, mencionaron escuchar varias voces susurrando cosas similares a: "No era él. Tenemos que regresar. Te vi sonreír". Luego hubo un freidor en algún lugar de Vermont en el 99º, quien entró en medio del restaurante y arrojó aceite hirviendo sobre sí mismo, no se inmutó ni dijo una sola palabra. Varios de los clientes comenzaron a reír y girar junto a él con el aceite ardiendo, todos fueron trasladados al hospital. Solo uno sobrevivió, pero se niega a hacer su declaración. No es que ella fácilmente pudiera hacerlo. Su garganta se había derretido hasta el esófago, tuvo que hacerse una reconstrucción completa mediante diversas cirugías. El director del lugar dijo que no recordaba nunca haber contratado al freidor y que él no estaba en ningún documento oficial. Su identificación ni siquiera tenía un nombre, simplemente tenía signos escritos en él. Una vez más, el McDonald's fue cerrado sin dejar rastro. La mayor parte de las historias sonaban como leyendas urbanas para mí, esto nunca falló. Donde quiera que encontrara una historia, un McDonald's había sido cerrado.
A finales de la década del 2000, el número de encubrimientos se había vuelto tan frecuente que McDonald decidió echar a todos abajo y reconstruir cada uno de ellos. Pero por supuesto que faltaron algunos de ellos. Necesitaba ver uno en persona. Recuerdo oír a un viejo McDonald de niño, pero eso fue antes de que los incidentes fueran frecuentes. Eso fue cuando todavía eran seguros esos lugares. Había un pequeño pueblo camino a casa de mis padres, junto a la autopista. Oroska era su nombre. Tal vez tenía un centenar de residentes. Completamente sin ser tocado por el mundo exterior, estaba prácticamente olvidado. Era inútil que parara allí por alguna razón normal, no había ni una gasolinera o área de descanso. Ni siquiera una señal para hacer saber que estabas cerca del lugar. Digamos que tuve que investigar el camino alrededor de algunos edificios muy antiguos, solo para descubrir que tenían uno de los pocos viejos McDonald's, aparte de algunos hitos atesorados, que aún tienen que pasar por remodelación, hechos desde la década de 1970. ¡Qué suerte, ¿no? Me sorprendió que este lugar incluso tuviera un restaurante de comida rápida. Sin embargo, no tenía una oficina de correos o un mercado. Planeé un viaje a casa de mis padres para el fin de semana, con una parada en Oroska. Era ya de noche afuera, ya que era pleno invierno, y no he salido del trabajo sino hasta las 5. Tenía frío y mal humor por la situación de conducir de noche, pero sobre todo estaba decidido. No creo que hubiera encontrado el lugar antes de que los teléfonos con GPS existieran, el desvío de la carretera era un camino de tierra, sin puntos de referencia ni nada. Cuando entré a la ciudad, ninguna de las casas tenía las luces encendidas. La mayor parte de las luces de la calle estaban apagadas también, como si nadie se acordara de cómo cambiar las bombillas, en años. Este lugar estaba realmente intacto. Me sorprendería si la mayoría, no todos, de los residentes no se hubiesen mudado o simplemente hubieran muerto ya. Definitivamente tenía todos los síntomas de un pueblo fantasma. Estaba a punto de perder la esperanza cuando por fin lo vi. La nauseabunda luz amarilla de los arcos dorados iluminaba un estacionamiento vacío a lo lejos. Zumbaba y parpadeaba, como si fuera un matamoscas eléctrico que se queda sin baterías. El letrero más adelante decía: come los nuevos huevos MC Uffin. Nos gusta verte sonreír. El cual supuse, era trabajo de un adolescente perezoso. Entré en el lote y descuidadamente estacioné mi auto en el centro, no había nadie más allí de todos modos. Cuando salí de mi auto, sentí algo pegajoso bajo mi pie. Había una hamburguesa cubierta de moho y un líquido oscuro saliendo de ella. El olor era absolutamente vomitivo, y lo ameritaba. Salté para quitar los restos de la hamburguesa de mi zapato, pero me di cuenta de que todo el aparcamiento estaba cubierto de basura. Había cajas de papas fritas a medio comer y juguetes infantiles derretidos por el sol y llenos de grasa de las bolsas de McDonald's. Todo era una mezcla de suciedad y nieve, como si hubiese estado allí durante meses, posiblemente años. Me apresuré a través del lote para tratar de evitar vomitar por todo el asfalto. Cuando me acerqué a la puerta, me di cuenta que las ventanas estaban cubiertas de polvo. Alguien había pegado un pedazo de papel en la puerta con la palabra cerrado garabateado con marcador rojo, sin embargo, el letrero colgado desde el interior decía claramente abierto. Con cautela me acerqué a la puerta y la empujé. Una campana artificial tarareó una vieja melodía de McDonald's que falló en las últimas notas cuando la puerta rechinó. Miré alrededor de la habitación fluorescente iluminándose y vi todo muerto. No había nadie sentado en alguna de las mesas y nadie detrás de las registradoras. Alguien había dejado una bandeja en una de las mesas en la parte de atrás, pero no había otra señal más que esa de que alguien hubiese estado ahí. El interior era, al menos, un poco más limpio. Los juguetes en exhibición cerca del mostrador eran de personajes de los que nunca había oído hablar, probablemente eran desde antes de que yo naciera. Todo el lugar estaba cubierto de capas de pintura, desvaneciéndose de color amarillo y rojo, las mesas tenían ese clásico acabado en madera característico de un McDonald's. La madera parecía completamente podrida, pero cubiertas de capas de esmalte en un triste intento de mantener su aspecto a nuevo. Todo ello tenía una especie de tonalidad verde que yo atribuía a las viejas luces. El elemento más notable, creo, era un terrible olor a plástico quemado que picaba en mi nariz. Me acerqué a la caja registradora. Como si alguien siquiera estuviera aquí, y sentí que debía ordenar algo. Pero esperaba también que quizás pudiera hacer algunas preguntas a alguien. Esperé unos buenos 15 minutos en silencio. Grité hola, solamente un eco silencioso por una nula respuesta fue lo que obtuve.
Yo había estado en unos cuantos McDonald's con un mal servicio en el pasado, pero esto era una locura. Con lo sucio de todo el lugar, no debería haber esperado tanto. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y darme por vencido, la caja registradora se abrió. Fue prácticamente como si me rogara que tomara una propina para mí. Además, no merecía una ligera recompensa por hacerme perder el tiempo aquí. Casualmente me acerqué a ella y vi al menos una docena de 20 apilados. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie estuviera mirando, me acerqué para tomar algunos billetes, de repente la caja se cerró sobre mis dedos. El metal se clavó profundamente en mi carne, dejando un rastro oscuro de sangre por el lado de la barra. Grité de dolor. Detrás del mostrador, en el otro extremo de la barra, estaba un botiquín de primeros auxilios colgando de la pared. Las luces estaban quemadas en el área de la cocina, pero necesitaba un vendaje, pronto. Salté sobre la barra y me dirigí a la parte posterior. El hedor a quemados se hacía más fuerte mientras caminaba. Me di cuenta de que la parrilla estaba cubierta de una gruesa capa de grasa, totalmente inútil para cocinar. Pasé por el área de freír y la freidora estaba llena hasta el tope con gusanos. Apreté el paso para llegar al botiquín de primeros auxilios con la esperanza de conseguir una venda y salir de allí lo antes posible. Estaba empezando a darme cuenta de que este restaurante definitivamente no estaba en servicio y que probablemente no debería haber entrado en primer lugar. Abrí el botiquín de primeros auxilios y tuve que tragar algo de mi vómito. Una nube de moho emanó hacia todas direcciones cuando lo abrí, seguido por la misma lama negra burbujeante que estaba en la hamburguesa que pisé afuera. Empecé a toser y agité las manos en el aire para eliminar el polvo de moho flotando alrededor. La misma campana que escuché tocar la melodía de McDonald's al entrar, comenzó a sonar, por lo que tuve que tranquilizarme a mí mismo. Supuse que estaba averiada como el resto de este basurero. Miré de nuevo hacia el mostrador y noté que todo parecía estar más lejos. Debo haber estado desorientado por la pérdida de sangre y ese olor horrible. Miré mi mano para ver lo mal que estaba la herida y mis ojos se abrieron. No había ninguna herida en mi mano. Corrí de pánico hacia el mostrador, pero algo debajo de la estufa capturó mi pie y caí. En la oscuridad mis ojos comenzaron a ajustarse y vi la silueta de un cuerpo. Alguien estaba ahí debajo. Tal vez era alguien inconsciente y necesitaban ayuda. Tiré del brazo de la persona y un cuerpo medio descompuesto se deslizó por el suelo. Llevaba la camisa de empleado de McDonald's con un gafete que tenía signos. Su boca se retorcía en una sonrisa enfermiza, pero sus ojos estaban gritando. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido, como cuando tratas de despertar de una pesadilla. Al intentar ponerme de pie e ir hacia el mostrador, las luces comenzaron a apagarse y la melodía de McDonald's fue cada vez más fuerte, las notas fueron sibilantes y distorsionadas mientras sonaban. Una vez que había conseguido agarrarme para pasar por encima del mostrador, quedé helado. Desde que entré, nunca miré al lado del restaurante opuesto al mostrador. Había un área de juegos. El cristal que separaba al restaurante de la zona de juegos, tenía cientos de huellas de manos ensangrentadas que corrían hacia el suelo. El tobogán se hallaba repleto con trozos de líquido rojo saliendo a borbotones desde el pequeño agujero a la izquierda en la parte inferior. Había una fila de sogas atadas a las barras para colgarse, ropas para empleados colgaban de ellas, con los mismos signos en sus gafetes. Las mesas alrededor del perímetro tenían esqueletos acompañados de comida podrida abandonada en bandejas, algunos de los alimentos colgaban de sus quijadas. Miré con horror, demasiado sorprendido para moverme. Mientras el resto del restaurante se oscureció, una bombilla en el centro del área de juegos continuó brillando como un foco de carnaval. Debajo había una piscina repleta de pelotas, apenas capaz de contener todas las pelotas de plástico de colores. Humeaba bajo la brillante luz blanca, provocando ese horrible olor a plástico quemado. Las pelotas comenzaron a vibrar y a caer por el borde cuando algo dentro lentamente se movía. Quería tanto correr, pero mi cuerpo se negó. Entonces, de repente la música se cortó y el movimiento se detuvo. Un guante amarillo se deslizó lentamente desde la alberca de pelotas, retorciendo sus dedos. Una manga de color rojo y blanco salió después, colores alternándose lentamente aparecieron desde abajo. El brazo siguió emergiendo hacia el cielo, cada vez más y más, mientras sus articulaciones aparecían y crujían como ramas rompiéndose. Al final, ese brazo tenía por lo menos 6 pies de largo. Finalmente llegó a la bombilla iluminada en el techo con sus dedos enguantados y empezó a retorcerse hasta quedar holgado. Rompí a correr, saltando sobre el mostrador y derribando sillas, me fui. Esa última luz se apagó justo cuando llegué a la salida.
Golpeé la puerta, rompiendo el vidrio en el proceso. Mientras rodaba en el estacionamiento oí un grito a lo lejos, y luego algo susurró a mi oído entre el mortífero silencio. Tenía la misma distorsión que la melodía de McDonald's. Vuelve. Quiero verte sonreír. No he dicho a nadie lo que pasó esa noche. Había un artículo en línea diciendo que Oroska se había quemado hasta los cimientos pocos días después. No sé si fue un encubrimiento o alguna otra cosa, pero nunca volvería para descubrirlo. Por cierto, no he compartido esto porque quisiera que te involucraras. Lo compartí para avisarte sobre lo que sucede cuando te involucras. Puedes ir a un nuevo McDonald's, seguir comprando Big Macs, un café, eso estaría bien. Ellos hicieron algo a las remodelaciones para que sea seguro estar allí, o al menos por ahora. Pero ni se te ocurra ir a un viejo McDonald's.